antes del Windows, ese Windows solamente coge la ventana como el foco y todas las demás quedan en el aire y ni se ve, no se ve lo que estoy haciendo. ¿Listo? En cambio, me imagino que a ti te queda más fácil porque el foco es solamente la pestaña del Chrome o el navegador en el que estés y allí se ve pues todo lo que en la pantalla yo tengo. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, aquí tengo aquí defino todas las variables en este archivo, si lo estoy haciendo con un archivo plano, todas las variables que caractericen el universo con el que yo quiero construir mi modelo predictivo. En este caso, pues tenemos una serie de variables. Mi universo corresponde, les decía, a un conjunto de animales. Tengo 100 animales descritos a través de sus características físicas, ¿sí? Entonces, si tienen pelos, si tienen plumas, si ponen huevos, si toman leche, si vuelan, si tienen dientes, si son depredadores, si son acuáticos, si son venenosos, si tienen branquias. Entonces, por ejemplo, el atributo, si pone huevos, lo que el Weka está entendiendo aquí es que tengo un atributo que se llama huevos, y que tiene dos posibles valores, falso o verdadero. Esto aquí podrían ser 5 valores, 10 valores, 20 valores, los que yo quisiera, todos los posibles valores que mi atributo pueda tomar. ¿Listo? Y así, digamos, para el caso de este conjunto de datos, casi todos son atributos binarios, ¿sí o no? ¿Pone huevos, sí o no? ¿Toma leche, sí o no? ¿Por qué? Porque así escribí yo, maldito perro, así escribí yo mi conjunto, así, digamos, yo como analista preparé mi conjunto para la construcción del modelo predictivo que quiero construir ahorita con los algoritmos que vamos a ver. Hay una variable que es esta última, que es la variable tipo. Esa sí no es binaria, sino que puede tener hasta 7 valores distintos. Entonces, un animal puede ser un mamífero, puede ser un pájaro, puede ser un reptil, puede ser un pescado, un anfibio, un insecto, un invertebrado. Y también puedo definir en Weka todas estas variables que están definidas así entre corchetes se llaman variables categóricas. Simplemente yo coloco después de la palabra atributo el nombre que quiero que tenga la variable y entre corchetes todos los valores posibles para esa variable. Pero aquí, por ejemplo, también tenemos esta que indica cantidad de rodillas o de patas como un entero. Le estoy diciendo al Weka que esta variable es un valor entero entre 0 y 9. Regálame un minuto, porfa, que me cambié de sitio, traigo el cargador, ¿sí? Ay, no, pero es que... Es que me hago en la habitación y ustedes me dicen que me escucho intermitente y me salgo a la sala y los perritos no me dejan. Denme un minuto. Listo, entonces sigo acá. Estoy aquí en el archivo. Les decía entonces que también yo puedo definir, por ejemplo, una variable como un entero. Esto, si yo quisiera trabajar mis datos en un archivo RFF. Pero les repito que lo que queremos aquí hacer en el curso es conectar el Weka con una base de datos. Listo. Luego viene una palabra reservada, pues, que es el @data. Si yo quiero hacer comentarios en el archivo, los comentarios se colocan entre porcentajes, arranca la línea en porcentajes. Y luego acá simplemente tengo todos mis registros. Para este caso tengo 100 registros. Weka verifica pues cosas de estructura. Si usted definió 10 variables, cada registro solo puede tener hasta 10 valores, separados siempre por comas. Si usted acá definió 10 variables y aquí pone 15 valores, pues él le va a decir que tiene un error en el archivo. También verifica, si usted dijo que esta variable solamente podía tomar estos 7 valores, usted acá no puede colocar otro valor distinto de los que definió como posibles para esa variable. ¿Listo? Entonces, bueno, Weka puede hacerlo, cargar los datos desde un archivo, como yo lo voy a hacer en este momento. Ese archivo que tengo allá abierto es el que voy a cargar aquí al Weka. Pero yo también podría cargar archivos
datos desde una URL. Si tuviera los archivos no ubicados locales, sino en alguna URL, o lo puedo hacer conectando Weka a una base de datos. Weka se conecta a, como esto es Java, pues simplemente se conecta por JDBC, como cualquier cliente a la base de datos que ustedes tengan. Se puede conectar a todos los motores de bases de datos, pues usualmente o frecuentemente usado, más bien Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, ¿sí? Aquí dentro del curso, para efectos del proyecto, ustedes son libres de usar el motor que quieran. También, si quieren, pueden hacerlo con archivos. No es recomendable porque el manejo de información en esos archivos, pues no es lo recomendable. Digamos que los archivos es más para efectos pedagógicos o para universos pequeños. Pero hay algunos que he visto que terminan haciéndolo en archivos, señor. Nosotros aquí para los modelos que vamos a ver, sí se pueden manejar bases de datos no SQL para lo de minería de texto, pero para estos algoritmos en los que estamos trabajando aquí, donde los datos tienen que ser estructurados, ¿sí? Todos los algoritmos que estamos viendo hasta ahora, lo que hemos visto de clustering y asociación, y lo que veremos en las siguientes clases de clasificación y redes neuronales, esos algoritmos están pensados para que corran sobre datos estructurados. Entonces tienen que tener, o están en un texto como este, donde claramente hay una estructura de filas y columnas, o en una base de datos relacional. Para la aplicación de esta primera parte de lo que estamos viendo, pues no tiene sentido conectar el Weka con una NoSQL, porque no podría tener los datos en una NoSQL para ejecutar los algoritmos, ¿listo? Cuando veamos la parte de text mining y social mining, ahí trataremos el tema de NoSQL, que es información no estructurada o semiestructurada, que regularmente es la que se soporta en ese tipo de bases de datos. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí, ahorita bueno, conectar pues el Weka a cualquier motor de esos relacionales de base de datos, pues debo descargar el driver, ubicar el driver en una ruta, indicarle al Weka en un archivo de configuración. Yo ahora les pongo un tutorialcito para hacer eso, en el punto ini del Weka donde quedó el driver para que ella lo lea, hacer la conexión con el driver, y una vez que tenga la conexión, pues me conecto como con cualquier, aquí yo no tengo en este momento ningún driver cargado para esta instalación, por eso me sale error, pero se conecta como a cualquier cliente de base de datos, con la URL de la base de datos. Obviamente, ustedes allá en su base de datos tienen un usuario y una clave para el esquema que estén manejando, y simplemente el Weka se conecta como si fuera cualquier cliente. Para lo que vamos a ver hoy en la clase, lo vamos a hacer desde el archivo plano. ¿Listo? Entonces, yo lo que hice aquí fue darle, bueno, voy a devolverme un poquito. Yo abrí el Weka. Señor. Ambos, o por FTP o por web service, siempre que sea en JSON. ¿Listo? De hecho, Weka, cuando lo descarguen, yo descargué una versión, ¿dónde está aquí? Yo descargué una versión de usuario, pero yo puedo descargar una versión para desarrolladores también. Como todo eso está en Java, incluso yo puedo coger las implementaciones en Java de cada uno de los algoritmos, si quisiera, y tengo, por ejemplo, un aplicativo en Java corriendo, o si desde el aplicativo web tengo la interfaz, ejecutar el algoritmo del Weka sin pasar por la interfaz. Yo estoy entrando al Weka como si fuera una usuaria de laboratorio, no una usuaria final, pero sí de laboratorio. Pero Weka también provee para desarrolladores todas las librerías. Si no quiero usar la interfaz de Weka, sino que quiero, igual como las librerías de Python, solo que todas estas librerías están en Java. ¿Listo? Listo. Que no todos los héroes llevan capa. Entonces vuelvo otra vez acá. Yo abrí el Weka, voy a darle aquí en donde dice Explorer. Cuando yo estoy ahí en donde dice Explorer,
me aparecen varias ventanas. La primera ventana es la ventana de preprocesamiento. En esa ventana es donde yo le voy a decir al Weka con qué archivo, de qué forma voy a trabajar los datos. En este caso, como lo voy a trabajar desde un archivo plano, le dije Open File, escojo mi archivo, yo sé que mi archivo ya tiene la estructura que requiero y él lo carga. ¿Listo? Cuando él me carga los archivos, si yo lo hubiera hecho conectado a una base de datos, pues me conectaba aquí o la traía desde una URL. Entonces, cuando él trae los datos de manera exitosa de cualquiera de los tipos de fuente que el Weka soporta, pues en esta ventana me carga información acerca de los datos que yo traje. Entonces, lo primero es que me dice cómo se llama la relación, que esa relación tiene 18 atributos y que tiene 100 instancias o registros, ¿sí? Entonces, él allí me entrega en esa ventana de preprocesamiento, pues información acerca de los datos que voy a cargar. En esta ventana de preprocesamiento yo puedo aplicar una serie de cosas que en Weka se llaman filtros para transformar los datos. Yo puedo unir columnas, yo puedo filtrar, pues como los filtros como los que conocemos, escoger solo ciertas filas, pero eso no lo vamos a ver hoy porque hoy me interesa es ver en ejecución los algoritmos que venimos viendo de las clases anteriores. Entonces, supongamos que, listo, este es mi conjunto de datos está genial, con él voy a trabajar. Entonces, yo voy a ejecutar dos algoritmos, el algoritmo de clustering y el algoritmo de asociación que vimos en la clase pasada. El Weka tiene aquí, estas tres primeras pestañas corresponden, digamos, a la ramificación general de los algoritmos de minería de datos o machine learning. Entonces, aquí donde dice cluster, voy a tener todos los algoritmos de clustering, y aquí donde dice associate, voy a tener todos los algoritmos de asociación. Y aquí donde dice Classify, voy a tener todos los algoritmos de clasificación, pero esos algoritmos todavía no los hemos visto nosotros. Eso es lo que sigue después. Entonces, por lo pronto me voy a preocupar por estas dos pestañas. Yo le voy a decir voy a ejecutar primero el algoritmo de clustering. Le voy a decir, si ustedes ven en esta variable animal, yo tengo 100 registros y en esta variable animal, él me dice qué animal es cada registro. O sea, la fila 1 era un antílope, la fila 2 es uno, la fila 2 es la que era el antílope, acá en la 4 tengo un oso, un búfalo, un pez, ¿qué es lo que tengo? Un cangrejo, un pato, ¿sí? A mí esta variable no me sirve para construir un modelo de nada. Yo nunca quiero construir un modelo predictivo, y eso se los decía por allá el otro día, por ejemplo, con la cédula. ¿A mí para qué me sirve la cédula? O el nombre de alguien para construir un modelo predictivo. A mí todas esas variables que me especifican identidad de manera detallada uno a uno no me sirven para construir un modelo predictivo. Yo lo que hice, voy a salirme aquí, voy a volverlo a hacer. Voy a volver aquí, abro mi Weka, le digo Explorer, Open File, abro el archivo que quiero abrir. Y aquí le digo que esta variable animal me la remueva. Esa remoción es una remoción lógica, no física. Si usted tiene su Weka conectado a una base de datos, él no le va a remover el atributo de su tabla en la base de datos. O si usted tiene su Weka conectado cargando desde un archivo, él no le va a remover en ningún momento esa variable de su archivo. Simplemente es un borrado lógico. Lo que le estoy diciendo al Weka es que la ignore. ¿Sí? Listo. Y entonces yo ya estoy contenta con estos datos. Sí, estos son los datos con los que me voy. Entonces me voy a ir a la pestaña de clúster. Voy a ejecutar en el Weka el algoritmo K-medias o K-means que vimos aquí en la clase. Para ejecutar el algoritmo voy a dar clic en el botón Choose. Cuando yo doy clic en el botón Choose, pues me aparece en todo el listado de algoritmos de clustering que la herramienta tiene. Y si me paro allí, pues me describe cada uno de los algoritmos, ¿sí? Como quién lo hizo, dónde lo hicieron, como una historia ahí de cada uno de los algoritmos. Si ustedes ven, hay varios algoritmos de clustering que nosotros no, pues obviamente por el alcance de la clase no los vamos a ver todos. En Weka el algoritmo K-medias pues se denomina Simple K-means, ¿sí? Ese es el algoritmo K-medias que vimos. Entonces yo simplemente le doy Choose, le digo Simple K-mean. Esta parte la vamos a ver después. Hoy solamente vamos a decirle que
vamos a dejar activada cuando hacemos la de clustering esta primera opción, que es la de Use Training Set. Después les explico para qué se usan esas opciones y qué implicaciones tienen cuando construyo un modelo, pero hoy simplemente me van a creer que esta es la opción que escogemos y ya. ¿Listo? Porque el objetivo de hoy es que van a ejecutar los algoritmos. Esto lo vamos a tratar en otro momento. Listo. Yo aquí, ¿se acuerdan que yo les había dicho el algoritmo de clustering qué parámetros tiene? El conjunto de datos y al simple K-means que le decía también. Yo le decía en cuántos grupos quiero partir el universo, pero también le decía cuánto es el número máximo de iteraciones para garantizar que el algoritmo no se me quede en un ciclo infinito, porque si rememoran esa clase, en esa clase dijimos que por las características del K-medias, él podía quedarse en un ciclo infinito. Entonces, para parametrizar el algoritmo en el Weka, una vez que lo escogí, simplemente doy doble clic aquí, di doble clic aquí en el cosito blanco. Este cosito blanco que ustedes ven aquí es toda la parametrización del algoritmo. Y usted va a decir, uy, profe, pero ¿qué es todo eso? Esto pide como 1000 datos. Esto ya son añadiduras y arandelas de la implementación de cada proveedor de este tipo de herramientas. Van a ignorar todas las demás variables. Yo le voy a decir aquí en la parametrización, yo le voy a decir, mire, ¿yo cuántos datos quiero? Yo quiero que me parta ese universo de animales en 5 grupos, ¿sí? Y tenga un número máximo de 50.000, 500.000 iteraciones para que no me vaya a quedar en un ciclo infinito. Le digo aquí en la variable num_cluster cuántos grupos quiero y en la variable de número de interacciones máxima, pues un número grande. ¿Para qué? Para que si el algoritmo fuera a caer en un ciclo infinito, yo tener cómo pararlo. El conjunto de datos, pues ya se lo di cuando lo ingresé acá. Él sabe sobre qué conjunto de datos está corriendo. Todo lo demás por ahora lo van a ignorar. De hecho, por ejemplo, aquí hay una variable que es la función de distancia que nosotros dijimos es la distancia euclidiana, ¿cierto? Cuando vimos el algoritmo. Aquí yo podría escoger otras distancias. En la medida en la que los algoritmos aparecen, pues llega más gente a complejizarlos y a meterles otras cosas, pero por ahora nosotros lo vamos a correr tal cual, como lo vimos en la clase. La distancia euclidiana, voy a partir ese universo en 5 grupos. Le digo listo y arranca. No se demoró absolutamente nada. Ya me entregó la salida. ¿Qué hizo el algoritmo? ¿Qué hizo Weka? Aplicó el algoritmo K-means tal cual como lo vimos en la clase cuando hicimos el ejemplo de altos y bajos, es decir, cogió primer paso, como me dijeron, 5 grupos, asignó aleatoriamente los elementos del universo en esos grupos, calculó, como estos son variables categóricas, pues allí calculará la moda, calculó los centroides basados en esa variable, calculó las distancias y tal cual como lo que vimos, eso fue lo que hizo el Weka. Y esta es la salida que el Weka me devuelve. Y él me dice, bueno, la información de esta ejecución es la siguiente. Usted lo corrió así, estas fueron las variables, esto fue como usted parametrizó su algoritmo. ¿Listo? La relación sobre la que la corrió fue esta Soho Weka y mire que la que le dice hasta usted, que usted sobre esa removió un atributo. Usted tenía allí 100 instancias con 17 variables que se llamaban así. Y esta es la salida. Ejecutó el algoritmo K-means. Yo me demoré 5 iteraciones. Yo le puse 5000. Él aquí me devuelve el número de iteraciones que se demora para llegar a la respuesta, cuando ningún elemento cambia de grupo. Y dice, este modelo, y esto es bien importante, ya lo vamos a mirar, tiene una suma de errores al cuadrado de este número, y ya vamos a ver para qué sirve esa variable, que no la habíamos mencionado antes. Y es un estimador estadístico que me dice qué tan bueno, qué tan malo es el modelo. Y me dice, bueno, y estos fueron los 5 grupos que yo encontré. Usted me dijo que 5 grupos aquí están. Y están aquí representados en esta matriz. Este es el atributo, este es el full data. Ojo, él dice el full data. ¿Tienen pelo? Falso. Eso no significa que en los 100 registros que yo metí del full data nadie tuviera pelo. Ningún animal de esos tuviera pelo. Significa que la mayoría de mi universo no tenían pelo, que la mayoría no tenían plumas, que la mayoría ponían huevos. O sea, la descripción general
de mi full data es esta. Y dice, bueno, y usted me dijo que encontrara 5 clústeres con el algoritmo Camins. Y estos fueron los 5 clústeres que yo encontré. En el clúster 0, hay 19 animales. En el clúster 1 hay 30. Bueno, él los numera de 0 a 4 para 5. El cómo los numere, pues es accesorio. En el segundo clúster hay 30 elementos, en el tercero hay 11, en el cuarto hay 20 y en el quinto hay 20. Estos todos me tienen que sumar 100, ¿no? Si no me suman 100, pues estaría como chueco, porque todos los elementos quedan acomodados en un clúster. Y dice, bueno, ¿y cómo se caracteriza este primer clúster? Bueno, en este primer clúster, estos 19 animales no tienen pelo, no tienen plumas, ponen huevos, no toman leche, no vuelan, no son acuáticos, no son depredadores, no tienen dientes, no tienen columnas, no son venenosos, tienen un promedio de patas de 4.8, casi 5 patas. Miren la variable tipo. Dice, estos animales son invertebrados. Luego viene el clúster 1. Estos sí tienen pelo, pero no ponen huevos, pero sí toman leche. Promedio de patas 3.3. Estos son mamíferos. Ah, pero los de este grupo también son mamíferos. Y los de estos son pájaros. Y los de estos son peces. Ay, mire que estos peces, vamos a ver, son acuáticos. Ajá, son depredadores, tienen dientes, tienen columnas, pero no son venenosos. Promedio de patas 0.8. Los peces no tienen patas. Y los pájaros, vamos a ver los pájaros. Mire, en este grupo quedaron los animales que tienen plumas, que ponen huevos. Aquí quedaron, la mayoría son pájaros. Pregunta 1 que les hago. ¿Les parece coherente estos resultados para una segmentación de un conjunto de animales? De acuerdo a su explicación, profe, sí. O a los resultados. Sí, yo digo que sí. Póngale cuidado a esta. El algoritmo, yo le di 100 animales. Yo no le dije nada de esos animales, o sea, es decir, lo que yo le dije de los animales es lo que le pasé en mis variables, ¿sí? Y yo le dije a él, solamente pártamelo en 5 grupos. A mí me parece completamente coherente. O sea, él los agrupa y dice, ¿quiénes se parecen entre ellos? Ah, pues estos se parecen en que tienen plumas, en que no sé qué, estos no sé qué, estos no sé qué. Es completamente coherente. ¿Usted intervino en algo? En lo único en lo que usted intervino es en decirle la cantidad de grupos, ¿sí o qué? Pero usted intervino de alguna manera en decir quiénes se pasan para dónde. ¿No es cierto? ¿Y el algoritmo? Yo quité la primera variable. La primera variable es el animal. La que me decía que no es la que es común. De hecho, la variable que es común es esta que dice tipo. El tipo dice este animal es un mamífero, es un pájaro, que es esta variable de acá. Esta última. Yo quité esta primera variable que era la que me decía qué animal era específico. Si era un caballo, si era un pez gato, si era un delfín, un elefante, un flamengo, un sapo. Yo quité esa variable porque no me interesaba para construir un modelo que las variables sean tan específicas. O sea, cuando yo construyo un modelo predictivo, yo no quiero variables de identidad. Yo no quiero variables que me detallen tanto el dato. O sea, esa variable no va a aportar nada. Él es un sapo, él es un caballo, él es una vaca. Pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es, él es un caballo que tiene 4 patas, que tiene pelo, que es herbívoro, que las variables que lo caracterizan. Es como cuando yo segmento en otro contexto, no sé, para el de las tarjetas de crédito. A mí no me interesa que usted se llame Mariluz Martínez y que tenga cédula tal. ¿Eso para qué me sirve para el modelo? A mí me sirve que usted es una mujer profesional con nivel de posgrado, que vive en estrato total, que tiene tales ingresos, sus características con las que yo puedo construir un modelo para describir generalidades y predecir. ¿Sí me hago entender? Y eso es importante porque eso lo tienen que tener ustedes en cuenta cuando vamos a pasar, sé que vamos a empezar a manejar varias cosas en paralelo.
en la definición de las variables que se van a llevar para su proyecto. No todas las variables le sirven, no todas las variables son pertinentes. ¿Resuelve eso tu duda? Es que así funciona el algoritmo. ¿Tú recuerdas la clase del algoritmo? El centroide se calcula con la media o con la moda, dependiendo de si es variable categórica o si es numérica. Si es categórica, la moda porque traigo el que más se repite para caracterizar el segmento. Y si son numéricas, saco el promedio. Ojo, o la media, por eso el algoritmo se llama K-means, precisamente. Ojo, eso no significa que estos 19 animales que estén aquí, ninguna tenga pelo. Pero ya vamos a hablar de eso. Ahorita que antes quiero mostrarles otro ejercicio. Entonces, de manera general, esto es coherente, ¿no? O sea, esto, el algoritmo me segmentó, me juntó los pájaros para un lado, los invertebrados para el otro, los mamíferos para el otro. Segunda pregunta. Estos dos grupos son ambos de mamíferos. ¿En qué se diferencian? Los escucho. Ahí se puede ver que hay unos que son depredadores, tienen características diferentes. Pues ahí nos estamos viendo, profe, si es doméstico. No, en domésticos también, exacto. Ok. Son También mamíferos todos, pero póngale cuidado como el algoritmo incluso los separa. Ambos son mamíferos, pero ojo, que estos son los peligrosos y estos son los domésticos. Los unos son depredadores y los otros no, los unos son salvajes y los otros son domésticos. A pesar de que son mamíferos, hay diferencias y por eso los separo en dos grupos aparte. Y no lo hice yo, lo hizo el algoritmo solo. Listo. Voy a correr el algoritmo, pero yo no le voy a decir que sean 5 grupos. Le voy a decir que sean 7. Dame un momento esto. Le voy a decir que sean 7. Aquí le dije en vez de 5, 7. Y le doy estar. Listo. Me sacó los 7 grupos, ¿no? Del 0 al 6 hay 7 grupos. ¿Qué diferencia hay entre este modelo y este otro? Ay, pero, esto aquí tiene, esto tiene un error. Es que, espera un momentito. No, ya, me salió. Cuando yo voy ejecutando un algoritmo, pero yo estoy trabajando en laboratorio, yo regularmente no me quedo con la primera iteración que haga, yo vuelvo y parametrizo, cambio la cantidad de grupos, vuelvo y analizo, de pronto quito una variable, ya les voy a hablar de todo eso. Entonces, en la medida en que yo voy haciendo ejecuciones, las ejecuciones del Weka me van quedando aquí, ¿oye? Para que aquí las vamos viendo y ahorita vemos cómo guardar esos datos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta de 7, esta ejecución de 7, y esta? ¿Quiénes aparecen nuevos? Acá en esta ejecución yo tenía invertebrados, 2 grupos de mamíferos, pájaros y peces. Cuando digo 7, resulta que me aparecen los reptiles. Y los pájaros también se me abren en 2 grupos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 grupos de pájaros? Y otros no. Listo. ¿Y por qué creen ustedes que en este aparecen los reptiles y en este no? Porque puede ser que los reptiles los puso en otro grupo, profe. De pronto tiene alguna especificación que se parece a otro grupo. Por ahí va la cosa, muy bien. Como yo le dije 5, él tiene que trabajar con 5 grupos. Entonces los reptiles de pronto le pueden parecer algunos a los peces y otros a los invertebrados. Entonces él los reparte en esos grupos. Por eso es que es importante entender que el hecho de que yo caiga en un grupo
no significa que yo cumpla absolutamente con todas las variables de ese grupo. No. Aquí hay 17 variables. Si yo caí en este grupo, no significa que yo las 17 variables sea esto. No. Significa que a este grupo es al que más me parezco. Puede ser que tenga solo 10 variables de las 17, pero si me comparo con los otros grupos, con esos tengo menos. Entonces, mi grupo más parecido es este. Miren el estimador. Para el caso de los algoritmos de clustering, existe un estimador estadístico que se llama la suma de los errores al cuadrado. La suma de los errores al cuadrado, no vamos a entrar aquí en detalles estadísticos de cómo se calcula, simplemente el algoritmo cuando se ejecuta me lo devuelve. Ese valor me dice qué tan bueno o qué tan malo es el modelo, ¿sí? Entre ese valor más se acerque a 0, mejor es el modelo. Cuando digo que mejor es el modelo, significa que más obedece a la realidad y que los elementos de los clústeres se parecen mucho entre ellos. ¿Listo? Entonces, si yo miro este valor, 169 cuando lo corrí con 5 grupos. Cuando lo corrí con 7, el estimador bajó. Para el caso del clustering, yo quisiera que ese estimador sea 0. Si ese estimador es 0, el modelo es perfecto. Y ese estimador me ayuda a decidir cuál es mejor modelo que cuál. Si yo le preguntara a ustedes solo hasta lo que les he descrito aquí, ¿cuál modelo es mejor? ¿Ustedes con cuál se quedarían? ¿Con el de 5 o con el de 7? Con el de 7 grupos. ¿Qué más traer? Listo. Lo limita. Voy a hacer este ejercicio. Le voy a decir al algoritmo que me traiga eso en 100, que me traiga 100 grupos. ¿Qué pasa cuando yo le digo que al algoritmo que me parta eso en 100 grupos? Miremos el estimador. ¿Dónde vengo el estimador? Es perfecto, ¿por qué? Porque cada animalito que ve en un grupo, ¿usted se parece a usted? Claro que usted se parece a usted. ¿Hay duda? Ninguna. ¿Hay alguna diferencia entre usted y usted? En absoluto. ¿Pero ese modelo sirve para algo? No, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces nosotros en clustering nunca vamos a tener un modelo que me dé el estimador 0. O es decir, sí, ese modelo con el estimador 0 es el modelo ideal imperfecto en donde cada persona está en un grupo. Y ahora voy a hacer este ejercicio. Les voy a decir, no me traiga 100 grupos, sino que tráigame un grupo. ¿Qué pasa cuando yo le digo que me devuelva el resultado solo en un grupo? No hay diferencia. Saca solamente los semejantes, ¿no, profe? Todos los meten en un grupo. Sí. Todos los 100 van para allá porque no puedo hacer más. Todos, o como sean, así no se parezcan, tienen que caber ahí. ¿Por qué? Porque me dijeron un grupo. Parte este grupo en uno, pues ahí se quedan todos. Entonces, el mejor y el peor caso. El peor caso es si yo le digo que todos vayan en un grupo. Y miremos qué pasó con el estimador. Se subió casi a 500. ¿Qué hago yo cuando trabajo en laboratorio? Con un ejercicio de clustering. Siempre cojo y genero la ejecución que me diga el peor caso. En el peor caso, el estimador para este conjunto de datos, porque puede que para otros sea más o menos, en el peor caso para este conjunto de datos, mi estimador es 500. El estimador de la suma de errores al cuadrado. ¿Yo qué quiero? Entonces yo digo, ok, yo me voy a aguantar un modelo que máximo tenga la mitad de ese peor caso. Entonces, este me sirve de referencia. ¿Cuánto está el peor caso? 500. Es decir, que un buen modelo tiene que estar en el estimador por debajo de la mitad de eso, 250 o menos.
Entonces, estos dos modelos, el de 5 tiene 170 y el de 7 tiene 142. ¿Están por el umbral debajo del umbral de aceptación? Sí, es decir, que ambos son buenos modelos. ¿Yo con cuál me quedaría? Y ojo, muchachos, aquí no hay fórmula que se los diga. Eso ya hace parte de su trabajo como analista. Yo puedo decir, yo me quedo con el modelo de 7. 7 grupos es un número manejable de grupos y me aparecieron los mamíferos, se me partieron en grupos distintos, me aparecieron los reptiles. Ok, para mí este es un modelo aceptable. ¿El estimador es aceptable? Sí, el estimador es aceptable comparado con el peor caso. La cantidad de grupos me sirve. Con este modelo me voy. Pero repito, no hay una fórmula mágica que le diga cuál es el mejor modelo. Eso ya depende de su experiencia como analista y del objetivo que usted quiere cumplir también. Preguntas allí. Amor, ve que está haciendo el confort. ¿Preguntas? Entonces, profe, yo tengo una pregunta. Entonces, uno para saber en cuántos grupos lo tiene que dividir y que nos dé, pues que nos dé un promedio bueno. No, ese es su trabajo como analista. Y muchas veces esto es el ensayo y el error. ¿Cuál es el peor escenario? Este. ¿Con cuántos grupos? 5. No me da. 6, 10 y no veo nada. A veces hay ejercicios donde tiro 10, 15 grupos y todos los grupos salen parecidos. No hay diferencia. ¿Me sirve para algo? Entonces ahí me devuelvo y analizo. Por ejemplo, ¿será que hay variables que no me sirven para nada? Por ejemplo, aquí la pregunta así. Si yo le dijera a ustedes, de esas variables, después de ver este modelo, ¿cuál no le sirve para nada o cuál usted eliminaría porque no aporta? ¿Usted cuál variable escoge? Miren la variable venenoso. Miren estas dos variables. Sí, son similares. En todos los grupos la variable es la misma. Entonces, ¿esa variable aporta para diferenciar los grupos? No. No aporta. Entonces, yo me voy a venir acá y la voy a eliminar. Acuérdense que este eliminado es lógico, no físico. Y me voy a volver a correr el algoritmo con los mismos 7 grupos, pero sin esas dos variables. En características, profe, menos que la de leche también, ¿no? No, la de leche sí es importante porque la de leche yo la miro aquí y en los mamíferos es verdadera y en las demás es falsa. En cambio, esta de si es venenoso o no, para todos los grupos tuvo la misma variable y esta otra también. No, pero en la otra es verdadera, ¿no? ¿En cuál? ¿En cuál? En la cuarta. En esta cuarta, sí señor, tiene usted razón, entonces esa variable no debía haberla quitado. Tiene toda la razón. Si esa variable ya me hizo diferenciación en un grupo, yo no debería eliminarla. Pero la de si es venenoso, no hace diferencia, ¿cierto? Ok, profe, gracias. Pero como ya la eliminé, voy a ejecutarlo así porque me toca volver a cargar el archivo, ¿sí? Deme un minuto. O no, carguémoslo otra vez, volverlo a cargar. Volverlo a cargar. Elimino esta de animal que estaba eliminada y la de venenosos y dejo la de fins porque esa sí marcó diferencia que yo no había visto y el compañero aquí vio. Y entonces voy a decir que corra el algoritmo con 7 variables. Listo, con 7 grupos pero sin esa variable. Voy a ver, esta ejecución es la de 7 grupos con todas las variables. El estimador es 142.9. Esa misma ejecución con una variable que no me marcaba diferencia, ¿qué pasó con el estimador? ¿Mejoró o empeoró? Mejoró. ¿Me sirvió borrar la variable? ¿Sí o no? Sí.
Ah, pero ¿quién le dice a usted qué variable borrar? ¿Usted sabía de antemano que esa variable no le iba a servir? No. El modelo le va diciendo. Y esa es la expertise del analista que maneja estas vainas. Al final, todo lo que vimos en la clase se reduce a hacer aquí, cargue el archivo, venga a clúster, escoja el algoritmo, configúrelo, 3 clics y start. ¡Pum! Analice el resultado. ¿Le sirve, no le sirve? Quita una variable. Ese estimador es, abre más grupos, pone menos. Pero ese trabajo, les repito, muchachos, yo les puedo enseñar aquí lo que les he enseñado, cómo es el algoritmo, cómo funciona, para qué sirve, cómo lo ejecuta, pero el quien interpreta el resultado y le saca jugo a eso es el analista, nadie más. ¿Listo? Nosotros podemos ver aquí, yo le doy aquí clic secundario y le digo que me visualice cómo están asignados los clústeres. Si yo le doy aquí Save, voy a salvar eso. Un momentico. O sea, ¿quién quedó en qué clúster? Él me lo muestra aquí gráficamente, no muy chévere, pero yo le dije que me lo guardara ahí en un archivo, que le puse eso marcados. Si yo abro ese archivo en un editor de texto, van a ver que me aparecen los animales marcados en el clúster en que quedaron. Este animal es del clúster 1, este es del clúster 4, para saber quién es quién, ¿sí o no? Preguntas allí. ¿Ninguna sobre el clúster? Vengo para acá. Nada raro. Listo. ¿Cuántos hay? Señor, ay, perdóname que es que se me metió una abeja acá. Espérate un momentico, perdóname. No sé. Ya, que se salga. Listo, decime. Ay, pues pucha. Dígame. Ay. Y si lo hace en otro computador, otro compañero también, siempre que tenga los mismos parámetros. No importa. Sigue siendo eso, es exacto. ¿Qué puede cambiar? Miren que aquí hay una variable dentro de la parametrización de las que yo les dije que dejaran como está, que es la semilla. Esta variable de acá, ustedes saben que las semillas son usadas por los algoritmos para la aleatoriedad. Si recuerdan que el primer paso del algoritmo es asignar aleatoriamente todos los elementos a los clústeres, ¿cierto? Para eso usa aquí esta variable. Si usted lo está corriendo en esta máquina y su compañero en la otra, y usted le pone 10 y ella 10, tienen que llegar a lo mismo. Si usted le pone 10 y ella 50, puede que, por ejemplo, ella se le demore más o menos iteraciones, porque esa aleatoriedad, pues, impacta en cuánto me demoro en llegar, pero al resultado que llegamos siempre es igual. Siempre que estemos corriendo las mismas variables, con los mismos parámetros. Puede que así ella ponga en un orden distinto los registros y yo en otro. Llegamos a lo mismo. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema de clustering? Listo. Bueno. Entonces voy a hacer como, bueno, voy a pasar, ahorita hago el resumen. Voy a pasar a lo de asociación. ¿Sí o qué? Entonces, en asociación nosotros vimos que teníamos un algoritmo para generar reglas de asociación. Dijimos que le pasábamos varios parámetros. Pues uno, obviamente, el conjunto de datos y otros 2 parámetros importantes que eran el soporte y la confianza. Que eso fue lo que vimos la clase pasada. Sí, eso fue lo que vimos la clase pasada, sí. Entonces, yo pues me vengo aquí a la pestaña de asociación en el Weka y le digo escoger el algoritmo. Pero él no me lo deja arrancar. ¿Por qué creen ustedes que él no me deja arrancar el algoritmo con este conjunto de datos?
yo lo mencioné en la clase, una restricción que tiene el algoritmo para trabajar. ¿Nada? Variables categóricas, profe. No, sobre variables categóricas es que corre. Sobre variables continuas, no. Y esta variable, cantidad de patas o de rodillas aquí, es una variable continua. Si yo mantengo en mi conjunto de datos esa variable, él no va a correr. Entonces yo la voy a remover. ¿Listo? Cuando yo la remuevo, me vengo para acá a la pestaña de asociación y, bueno, escogí el a priori y vean qué pasó, ya se me habilitó el botón. Porque el a priori no puede trabajar con datos continuos. Ojo, todos los datos tienen que ser discretizados. Discretizados es un proceso que no hemos visto en lo que tenemos allá en Standby con lo de los datos, pero, o bueno, si lo mencionamos, es volver rangos. El sueldo no puede ser un entero. Tengo que volver los rangos de tanto a tanto, de tanto a tanto. Yo no puedo manejar variables continuas cuando quiero identificar patrones de comportamiento. Entonces, una vez que eliminé la variable, ya el Weka me permite ejecutar el algoritmo. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a configurarlo. Para configurarlo, lo mismo, hago doble clic aquí en el espaciecito blanco. Entonces, yo le voy a decir lo mismo. Primero, y este es un error común que cometen, esto lo tiene aquí el Weka para parametrizar. ¿Cuántas reglas quiere ver? Yo le voy a decir que vea 10.000. Eso es para cuántas reglas me va a desplegar en pantalla. Muchas veces dejan por defecto esas 10 y dicen, solo encontré 10 reglas, y es que no le configuraron aquí cuántas reglas quiere ver. Esto no es una variable que necesite el algoritmo. Esto lo coloca el Weka para ver cuántas reglas quiere ver en pantalla. Entonces, aquí las variables que vamos a configurar son el soporte, estos tres campitos de aquí, el soporte y la confianza. Entonces, ¿cuál es el mínimo soporte? Yo le voy a decir, por ejemplo, 0.5. ¿Eso qué significa? Yo tengo 100 datos. Si le digo 0.5, le estoy diciendo que el soporte, aquí el Weka, solo acepta valores entre 0 y 1. Cuando yo le digo 0.5, le estoy diciendo que quiero un soporte del 50%. ¿Cuánto es el 50% de 100? 50. Es decir, que yo quiero reglas de asociación que aparezcan por lo menos 50 veces en los datos. ¿Y cuál va a ser la medida de la regla? Si ustedes ven aquí, tiene otras medidas. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar con la confianza. Entonces lo dejan así, la confianza. ¿Y cuál es la mínima confianza? Yo voy a decir, por ejemplo, 0.8, o sea, una confianza del 80%. Le digo OK y le doy Start. Me encontró 311 reglas. Vamos a verlas, no se demoró nada encontrándolas. ¿Se acuerda que el algoritmo a priori que vimos, primero encontraba un conjunto de ítems frecuentes, él me lo devuelve, me dice, mire, usted encontró el algoritmo a priori con un mínimo soporte de 0.5 que corresponde a 50 instancias y una confianza de 0.8. Yo me demoré 10 iteraciones en llegar y generé los siguientes conjuntos de ítems frecuentes. Yo encontré 14 de tamaño 1, 38 de tamaño 2, 44 de tamaño 3, 14 de tamaño 4 y 2 de tamaño 5. No encontré conjuntos de ítems frecuentes de más tamaño, que era lo que hacíamos la clase en la que vimos el algoritmo. Y estas fueron las mejores reglas encontradas, 311 reglas que cumplen con esas medidas. Si no es acuático, ay, ¿qué traduce fins? Yo no sé qué es fins. ¿Fins es dedos? Espérenme, busco aquí porque no sé qué es fins. Y si no sé qué es fins, pues ¿cómo traduzco? Aletas, profe. ¿Aletas? Ah, ok, gracias. Sí. Entonces, regla 1. Si no es acuático, no tiene aletas. ¿Eso les parece coherente? Completamente. Eso ocurre de 64 animales que no son acuáticos, 64 no tienen aletas. Es decir, que eso tiene una confianza del 100%. Confianza, esta primera variable de aquí, 1, 100%. Es una regla completamente confiable. Si no es acuático, no tiene aletas. En el conjunto de datos que usted me envió, ningún animal resultaba que no era acuático y tuviera aletas. Nada. Y así empiezo a identificar más reglas y más reglas. Este, por ejemplo, miren este. Si no vuela
y tiene dientes, no tiene plumas. Los pájaros no tienen dientes, según eso, ¿no? Es lo que me dice la regla. No vuela, pero tiene dientes. Si no vuela y tiene dientes, entonces no tiene plumas. Eso tiene una confianza del 100%, es decir, de 59 animales que no eran voladores y que tenían dientes, 59 no tienen plumas. Es una regla 100% confiable. Y así en adelante, pues hay reglas más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, acá, estas, por ejemplo, tienen en el antecedente, tienen 3 atributos y uno en el consecuente, o tienen 2 y 2. Estos son los patrones. ¿Usted qué tiene que hacer con eso? Verificar todos esos patrones y ver cuáles patrones le sirven o cuáles patrones usted son novedosos, cuáles le sirven para descubrir lo que usted quiere, lo que sea que usted esté buscando como investigador. No sé, aquí por ejemplo dice, si no vuela y tiene columna vertebral, entonces no tiene plumas y tampoco es doméstico. Eso tiene una confianza del 80%. Ya usted tiene que mirar todos sus patrones, identificar cuáles de ellos le sirven para la conclusión que sea que usted esté buscando. Obviamente, si yo subo las medidas, pues yo le digo, no, yo quiero un soporte del 70, del 0.7. Como tengo 100 datos, pues da exactamente el 70%. Entonces, qué cosito tan mamón. Listo. Le digo que lo ejecute. ¿Cuántas reglas me salieron? 12. Cuando yo subo el soporte y soy muy ácida, pues obviamente se disminuye la cantidad de reglas que cumplen con esos valores. Preguntas allí. Profe, qué pena. Y tú subiste el soporte a 0.7, ¿cierto? Vale. Al subirlo, pues hay menos reglas que cumplen. De hecho, al subir el soporte al 70, miren, en ese lo tenía al 50. Y cuando miro acá, él encontró ítems set frecuentes hasta de tamaño 5. Cuando yo subo el soporte, solo encontró ítems set frecuentes de tamaño 2. ¿Qué soporte es bueno? ¿Qué confianza es buena? Eso depende. Eso depende de usted para que esté buscando patrones. Pues los patrones muy frecuentes y muy confiables regularmente pues no son buenos. ¿Por qué? Porque ya los conozco, no tengo que correr un algoritmo de esos para conocerlo. No, pues que si compró el control remoto llevó las pilas. No, pues qué patrón, eso no lo habíamos visto. No, pues que compró chocolate y compró queso. Novedosísimo. Obviamente. Uno diría, no, pues sáqueme los frecuentes y los confiables. Pues sí, pero ojo, ¿para qué sirve? Eso, si es frecuente y confiable en un negocio y usted no lo sabía, pues usted tiene que estar muy mal. Regularmente los patrones que uno encuentra son patrones que no tienen que estar en el top, porque son evidentes, pero que aún así son relaciones importantes para lo que yo quiero y que son novedosos y que no sabríamos que existían. Y si, por ejemplo, lo que estoy analizando es un fraude, pues un fraude no es lo frecuente. Un fraude, por el contrario, puede ocurrir pocas veces. Entonces, cuando trabajamos con fraudes, ¿qué patrones buscamos? Patrones poco frecuentes, pero siempre confiables. Es decir, que ocurre esto y esto, entonces se da el fraude. ¿Sí? ¿Y es frecuente? Pues no, porque imagínense que yo con tarjetas de crédito lo frecuente fuera el fraude. Pues estaríamos quebrados los bancos. Estarían quebrados los bancos. Yo no soy banco, ojalá. Pero entonces, ¿qué soporte y qué confianza? Eso te lo dice tu investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás buscando? Y ojo, cuando generamos la regla, yo no tengo control acerca de antecedente y consecuente. A veces uno quiere ver si esto y esto, entonces tal variable, y esa variable nunca salió. A eso se sujeta, pero todo eso lo saca el análisis. Ay, perdón. ¿Preguntas allí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces yo voy a resumir para cerrar, porque ahora voy a asignarles un taller usando Weka. Nosotros el otro lunes no nos vamos a ver porque es festivo. Entonces, bueno, voy a hacer el resumen. Weka es una de las tantas herramientas que existen en el mercado para ejecutar algoritmos de minería de datos, machine learning o inteligencia artificial. La usamos aquí en el contexto del grupo
porque es una buena herramienta, dado que nosotros ya tenemos conocimientos en bases de datos y no la necesitamos para hacer tareas de procesamiento, que es donde es fuerte otra herramienta como R. No significa que sea la única herramienta ni que sea la que haya que usar. Cuando hagamos las clases de benchmarking, veremos otras herramientas que hay en el mercado, menos conocidas, más conocidas, gratis, baratas, caras, y ya es cuestión de gusto y de presupuesto la herramienta que uno use. Para efectos pedagógicos del curso vamos a usar esta herramienta porque nos permite ejecutar todos los algoritmos que vamos a ver de manera rápida y fácil. Weka no es una herramienta dirigida a un usuario final. Weka es una herramienta dirigida a un usuario investigador que la trabaja en laboratorio. Sus salidas no son los resultados ideales para mostrarle a un usuario final. El día de hoy vimos la ejecución de dos tipos de algoritmos, los que ya habíamos visto, clúster y asociación. Cuando yo abro Weka en la pestaña Preprocess, puedo cargar los archivos desde un archivo plano, puedo cargar los datos desde un archivo plano, conectarme a una URL a través de un FTP, un servicio web, o conectarla desde una base de datos relacional para esta primera parte de información estructurada. Lo ideal es que ustedes en su proyecto trabajen esa base de datos, la conexión de Weka conectada a su base de datos, que no trabajen con archivos planos. ¿Listo? Sin embargo, es decisión de ustedes. Esa es la recomendación desde acá por facilidad, por el volumen de datos que vamos a manejar. Aquí los algoritmos que ejecutamos corrieron en segundos, pero así no les va a pasar a ustedes. Yo trabajé solo con 100 registros. Entonces, en esta pestaña de preprocesses, pues yo puedo cargar la información desde la fuente que decida y ver cómo está. Me entrega algunas estadísticas descriptivas de cómo se comportan cada una de las variables. Aquí también puedo hacer un eliminado lógico de las variables ignorándolas. Puedo seleccionarlas y decidir cuáles quiero remover o no. Luego me fui a la pestaña de clúster. En la pestaña de clúster, al dar clic en el botón Choose, escogí el algoritmo que vimos para hacer clustering, que en el caso de nosotros es el Simple K-means, que es uno de los más usados. No significa que sea el único. Hay otros algoritmos de clustering. Y dando doble clic en la cosita blanca, lo configuramos. Les pedí que por favor ignoraran todas las demás variables que trae el Weka por ahora para efectos del curso y que solamente vamos a configurar las que vimos que son de parametrización específicas del algoritmo, que son el número de clúster para el caso del K-means y el número máximo de iteraciones para que el algoritmo no vaya a quedarse en un ciclo infinito. Esta parte entre el modo de entrenamiento, por lo pronto, hasta nueva orden, hasta que no veamos en qué consiste, lo vamos a dejar siempre seleccionado con la primera opción, Use Training Set. Y una vez que entonces ya cargué mi conjunto de datos, parametricé cuántos clúster quiero, simplemente le doy Start y el Weka pues me devuelve acá el resultado de cada uno de los clústeres. Importante entender esto. Primero, hay un estimador estadístico que se denomina la suma de errores al cuadrado, que me dice qué tan bueno es el modelo. El peor caso de ese estimador para un conjunto de datos siempre es cuando yo le digo al algoritmo que me los agrupe todo en un solo clúster. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hagan esa primera ejecución para saber cuál es el peor escenario. Y la recomendación es que si la cifra que le dé el peor escenario, su modelo esté de la mitad de esa cifra por debajo, para garantizar que sea un buen modelo, porque está claro que aunque el ideal es que sea 0, pues 0 siempre lo vamos a obtener si queda cada elemento en un grupo y eso tampoco sirve para nada. ¿Listo? Ay, perdón que me perdí aquí, que alguien va a entrar. Listo. Pero tienen que tenerlo en cuenta. No hay una fórmula mágica que le diga a usted cuál es el número de grupos o las variables que son las mejores para su modelo. Eso solamente se logra ejecutando varias iteraciones. Usted puede hacer 2 análisis, extender su cantidad de grupos, mermarlos o disminuirlos, o verificar si hay variables que no le aportan. ¿Cuáles son las variables que no le aportan? Aquellas variables que, sin importar el número de grupos, siempre terminan teniendo el mismo valor para todos los grupos y por tanto no me sirve como un factor diferenciador entre un segmento y otro. Y así, itera hasta que llega un modelo que usted considera bueno en el estimador, que satisface el objetivo que usted está buscando en cuanto a la cantidad de segmentos y que configura una respuesta para el problema predictivo que a usted le hayan puesto. Y en el caso de asociación, pues para ejecutar el algoritmo a priori me voy a la pestaña Associate
Recuerden que para ejecutar este algoritmo no puede tener datos continuos en sus variables. Si usted tiene un dato continuo, el algoritmo no se le va a dejar ejecutar. Configura el algoritmo aquí con estas 3 variables, el mínimo soporte, la métrica, el tipo de métrica que por defecto viene confianza, la deja así, y especifica cuánto es ese mínimo valor de confianza. Y listo, está, y él le entrega las reglas de asociación. De nuevo, preguntas. ¿Ninguna? Bueno, entonces el compañero, voy a dejar aquí de compartir pantalla un momentito. El compañero que está, pues que grabó,